Si alguna de estas imágenes te es conocida, despierta, despierta. No es real, no es real. Me estoy volviendo loco. Estoy rodeado de gilipollas. Let me show you right now before you give it up. Para calmar tus nervios, te envía Berserk. Es un placer serte útil. Berserk es posiblemente el seinen más famoso de la historia. Incluso sirvió de inspiración para Miyazaki a la hora de crear Dark Souls y Elden Ring. Yo lo descubrí porque pensaba que era un manga del Dark Souls. Pero, a todo esto, ¿qué es un seinen? Mira, pues un seinen es un manga pero para adultos. Como diría Tablos, no es para nenazas. Lo que se traduce en que salen tripas, sangre, mamelungas, declaraciones de la renta y pavadas existenciales, lo cual hace que normalmente se sobrevaloren muchísimo. Por eso el vídeo promedio sobre Berserk que te vas a encontrar en YouTube suele ser algo del estilo: el estoicismo es una filosofía de vida muy profunda, la cual solo puede ser comprendida al leer Berserk. Lo mismo pasa con el concepto de la causalidad, así que te voy a enseñar cómo tienes que leer la obra del maestro Miura. No, yo sí que te voy a enseñar cómo leer Berserk. Solo tienes que empezar por el capítulo 1. De verdad, ¿por qué se ponen tan mamones con este manga? Y aún más importante, ¿por qué el 90% de los estudiantes de una FP de informática tienen tatuado este logo? Pues porque se autoinsertan en Guts, el protagonista de la obra. Ya sabéis, el de Guts, tú no tienes enemigos. Ah, no, espera, que eso es de Vinland Saga. El caso es que Guts sufrió mucho, ¿vale? Para empezar, el cabrón nació de un cadáver que había colgado de un árbol, lo cual ya es bastante turbio. Pero por si fuera poco, el pequeño fue criado en un grupo de bandidos, en el que su padre adoptivo lo odiaba tanto que vendió a Guts para pasar una noche picante con Donovan. Este tío sí que era un dolor de culo para Guts. Pero Guts acaba hasta los mismísimos cojones y se lleva al padrastro, que ahora no me acuerdo de cómo se llamaba, al lobby. Y empezó a vivir como un mercenario. Pero un día conoció al segundo personaje más importante de Berserk, ni más ni menos que Griffith. Fuck that nigga. Okay. Guts se une a Griffith y su banda del halcón, hace amigos, encuentra su lugar, se enamora de Casca y se gana el respeto de Griffith. Espera, Griffith, ¿qué haces? Come over here and kiss me on my hot mouth. I'm feeling romantical. Bueno, el caso es que Guts encontró la felicidad y vivió feliz para siempre. ¿Te imaginas? Lo que pasó en realidad es que Griffith se encabronó muchísimo porque lo estaban torturando e invocó al eclipse sin querer, uniéndose a la mano de Dios. No, no es Maradona. Esta mano de Dios la conforman el marciano de Mars Attack, esta murciélago guarrilla, el gordo tetón jugador de Magic, esta especie de bebé medusa raro y el propio Griffith, que ahora se hace llamar Fento. Colombiano, Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen Colombia, bombardeen. En este arco, los demonios matan a la banda del halcón, y además vemos cómo Griffith le hace una V a la novia de Guts delante suyo. ¡Ah, vale! Ahora ya entiendo por qué esta cosa es tan popular en España. Guts se vuelve muy seinen y se corta el brazo de las manuelas para rescatar a Casca, en el panel más famoso de la obra. Pero queda inconsciente y es rescatado junto a Casca por el caballero esqueleto Chat este. Cuando Guts despierta, se vuelve un cazademonios seinen esencial loco, al cual lo llaman el Caballero Negro, lo cual demuestra que Guts era una burda copia de Kirito todo este tiempo. La historia sigue, pero seamos sinceros, la mayoría de los españoles fans de Alex el Capo genéricos que se autoinsertan en Guts solo han leído Berserk hasta este punto. Pero a todo esto, te preguntarás por qué tantos jóvenes influenciables se creen que son Guts, aunque la verdadera pregunta es, ¿por qué no iban a hacerlo? Hagamos un repaso a Guts. Lo maltrataron de pequeño. Nació de un cadáver ahorcado. Donovan le petó el anuel. Su mejor amigo se aprovechó de su novia delante suyo. Todos sus amigos murieron. Literalmente está maldito y siempre tendrá demonios que le intentan matar. Ahora veamos al estudiante español de informática. Ha suspendido 3 asignaturas. Su madre no le ha hecho macarrones para comer. Su novia le ha puesto los cuernos con Mutumbu. Ha bajado a plata en el LOL. Le han robado el bocadillo en el colegio.
Vale, definitivamente el estudiante de informática sí ha sufrido como Guts. Joder, son 2 gotas de agua. Aunque alguno se preguntará, Asturiano, ¿a ti leer Berserk te cambió la vida? ¡Claro que no! A mí lo que me cambió la vida fue la crisis económica del 2008. Pero, ojo, a mí me encanta Berserk y lo recomiendo muchísimo. Ah, por cierto, en este vídeo hay spoilers de Berserk, que antes se me ha olvidado avisar. También me encanta Vinland Saga. Vagabond no sé porque no lo he leído, así que lo leeré en directo este domingo en mi canal de YouTube. Y si vienes del futuro, pues igual está el bot en el canal, supongo. Tú sígueme en mis redes sociales para estar informado. Están los links en la descripción. Y a todo esto, cuidado con la droga, chavales, que esa cosa rompe familias. Dale a like para que exista la terapia de reemplazo hormonal en el mundo de Berserk y suscríbete para que Donovan no venga a hacerte una visita nocturna. Dame